Saben, casi todos me conocen. Si hay alguno que no me conoce, mi nombre es Rafael González, soy el pastor del Ministerio Restauración Gran Comisión. Trabajo en la misma visión que ustedes trabajan. Recibo la asesoría para la visión directamente del Rey Jesús vía internet, pero caminamos en la misma visión de Dios. La experiencia en caminar en esta visión de una forma clara es que estamos caminando en una visión divina. Amén. Estamos caminando en una visión divina. ¿Usted sabe lo que significa amén? La Biblia dice que Jesús es el amén de las promesas de Dios. Cuando usted dice amén, usted está agarrando la promesa de Dios, de la palabra que se está hablando. Cuando usted oiga una predicación, no le diga amén a todo, ¿no? Pero cuando usted oiga una predicación, que hay una palabra que se está lanzando, diga amén, porque si usted está tirando el brazo para agarrar. Porque Jesús es el amén de las promesas de Dios, dice Pablo en Corintios. Las promesas de Dios son un regalo para nosotros. Pero si yo vengo y te regalo mi teléfono, si tú no lo tienes en la mano, no lo vas a tener. Él tiene que extendió la mano, así que no lo agarra. Se le extiende la mano y lo toma. Yo se lo estoy regalando. Es lo que tiene que extender la mano y tomarlo. Pero si se queda con los brazos cruzados, el regalo va a estar allí siempre y nunca lo va a disfrutar. Entonces Dios tiene promesas gloriosas para todos nosotros, pero usted tiene que extender la mano. Extender la mano es dar un paso de fe, porque todo en esta vida del Señor se consigue a través de la fe. La fe es osadía, la fe es caminar sobre lo que no se ve, aceptar lo que yo no siento, lo que no veo. Por eso es que las iglesias que son demasiado emocionalistas, ¿no? Ellas tienen que sentir primero para disfrutar. Pero la gente que está fundamentada en la palabra de Dios, ellos creen, aunque no sientan, aunque no vean. Y entonces la fe produce el sentir de Dios en sus vidas. Amén. Tiene que saber eso, porque usted sabe que a veces los cultos, ese culto estuvo frío, no se sintió nada, porque la gente viene a buscar sentir algo, y la gente no debe venir a buscar sentir algo. La gente debe venir creyendo en algo. Amén. Y cuando nosotros creemos en algo, entonces la fe hace que lo invisible se haga visible. Que lo que no sentimos, lo sintamos. Por ejemplo, yo voy a orar, porque es una bendición sentir la presencia de Dios. Sentir eso que se mueve en nuestro cuerpo. Mira, nosotros nada más que empiezar, dio la promesa de Dios. Yo levantaré a uno que te golpeará en la cabeza. Amén. ¿Quién cumplió la palabra? Amén. Jesús la cumplió en el Calvario cuando le pisó la cabeza al diablo. Amén. Y la serpiente. Bueno, entonces yo voy a orar. Necesito orar con Dios, pero yo no siento. Y como no siento, no, hermano, ¿por qué tú no oras? Yo no siento nada. No tengo ganas. Porque la gente tiene que, tú sabes, esa euforia para poder hacer las cosas. Y la verdadera relación con Dios no viene así. Este es un carro con varios vagones
Y entonces el primer vagón se llama fe. El otro se llama sentimiento y el otro se llama hechos. Entonces, la fe es lo que nos hace sentir a Dios real. Y cuando Dios se manifiesta, se producen los hechos de Dios en medio de nosotros. Pero en las iglesias hay más seguidores de Tomás que tienen que ver para poder creer. Y Dios a veces tiene que estar haciendo milagros y señales para que la gente pueda creer. Y Dios está dispuesto a hacer milagros siempre y a hacer señales. Pero la gente que es así es a veces inestable, porque siempre están esperando sentir algo para poder accionar. Pero la gente de fe se mueve aunque no sienta nada, se mueve aunque no vea nada. Él cree en el Dios de lo invisible. Él cree que las promesas de Dios son reales. Y aunque yo no sienta, aunque yo no vea, aunque el mundo esté oscuro, aunque no se vea salida, aunque no haya vacas en el corral, aunque no haya aceite allí en la despensa, aunque no haya masa para pasar, yo creo en el Dios que ha dicho: no hay justo desamparado ni de su simiente que mendigue pan. Y cuando yo creo esa palabra, la palabra se vuelve viva en mi espíritu. Yo he tenido la siguiente experiencia. Hay cosas que funcionan juntas: la palabra, la fe y el espíritu. Son tres cosas que funcionan. Cuando esas tres cosas funcionan, suceden milagros. Cuando una persona declara una palabra y el Espíritu Santo es el que le está usando para poner esa palabra en su boca, y yo activo la fe, yo digo que el milagro sucede y el milagro sucede. Amén. Les voy a contar mi experiencia. Y les quiero contar una experiencia que te voy a hacer una pequeña pausita aquí. Yo a veces vengo a predicar y vengo con cosas preparaditas. Y cuando llego aquí, comienzo a saludar y el mensaje se va por el saludo y el mensaje queda aquí. Entonces, permítanme compartir esto. Para mí, y es una experiencia divina, la fe está en uno para la salvación. Uno cree que uno es salvo. Ese es un nivel de fe. Nosotros creemos en Jesús y sabemos que por la fe somos salvos. Ese es un nivel de fe. Pero la fe tiene una evolución progresiva. Para uno alcanzar otras cosas, necesita crecer en fe. Para la parte de lo que es la provisión, se necesita un nivel de fe, y para ver milagros se necesita otro nivel de fe. Y yo he tenido la experiencia en mi espíritu que yo estoy hablando, yo siento que el Espíritu Santo toma control de mi boca, y en ese momento yo siento que cualquier palabra que yo suelte por mi boca, el Espíritu lo va a tomar y va a hacer algo creativo en ese momento. Amén. Amén. Dios dijo la palabra al principio, el Espíritu se movía en la palabra y la creación apareció. Es decir, Dios dijo: hágase la luz, hágase esto, hágase aquello. Y dice que el Espíritu se movía y las cosas aparecían. Amén. Amén. Yo he visto piernas estirarse en una palabra de fe que yo he dicho. He visto huesos torcidos enderezarse en una palabra de fe que yo he dicho en un momento dado. Es decir, que he visto que el Espíritu ha venido sobre mí, siento que la palabra está fluyendo por mi boca y
Y yo declaro que se hagan las cosas y las cosas suceden. Amén. Así que tener fe, hermano. Diga, tengo fe, hermano. Tengo fe, hermano. Tenemos fe que el Señor nos va a ayudar en todo. Amén. Vamos a predicar. Mire, yo quiero compartir un texto de la Biblia con ustedes en Ezequiel capítulo 10, versículo 9. Libro del profeta Ezequiel capítulo 10, verso 9. ¿Cuántos años tiene usted que no leía Ezequiel? Capítulo 10, versículo 9. Hay libros de la Biblia que no se leen mucho, ¿no? Pero este sagrado libro dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. 10:9. ¿Lo tiene? Sí. Levante lo que tiene Biblia en el físico. En físico. Okay. Le decía algo que yo tomé una decisión que yo tomé ya en la iglesia. Los discipulados, de que no me lleve Biblia en físico, no entra. ¿Usted sabe por qué? Ese señor que llaman Francisco, que está en Roma, es un hombre que tiene un poder satánico moviéndose en él. Y él ha declarado que esta Biblia está obsoleta. Esta Biblia ya no funciona. Y hay convenios con las sociedades bíblicas para eliminar esta Biblia. Y que se necesita otra Biblia que esté ajustada a los tiempos nuevos, dice él. Y está llegando a un acuerdo con las grandes religiones del mundo para esta Biblia va a desaparecer y van a sacar una nueva Biblia adaptada a los nuevos tiempos según ella. Y las Biblias que van a aparecer en los dispositivos va a ser esa Biblia y esta vez va a desaparecer. Y si usted no tiene una Biblia en físico, usted se va a quedar sin la palabra de Dios, porque todo lo que le manden allí será una Biblia adulterada. Será una Biblia hecha para engañar a la humanidad. Así que yo tengo ganas de montar un negocio de Biblia. Compre una Biblia y si la tiene por allá guardada en los bibliotecas, sáquela. Porque va a llegar un momento que los libros así, la gente va a decir ya no hace falta. Y va a aparecer un señor mayor, ¿sabe? Con barba, hablando con un niño, diciéndole: hijo, esto se llama libro. Y esto funciona sin electricidad. Se llama libro. Porque la gente, el libro físico, el texto físico, va a tender a desaparecer porque tenemos todo. Yo tengo una biblioteca cristiana que pido el libro que sea, que yo quiera. He pedido tantos libros en los últimos tiempos que tengo más de 500 libros que pido yo. ¿Por qué? Porque los tenemos al alcance de manera digital. Entonces, va a llegar un tiempo que un niño no va a saber un libro. Y le digo, y este tampoco se descarga, ¿no? Este es un libro. No se descarga, no se necesita electricidad. Cuando se da la luz, tú puedes aún utilizarla. Busque la Biblia. Bueno, dice la palabra de Dios así: y miré, y aquí 4 ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda. Y el aspecto de las ruedas era como de
insólito. En cuanto a su apariencia, las cuatro eran de una misma forma, como si estuviera una en medio de otra. Cuando andaban, que a los cuatro frentes andaban, no se volvían cuando andaban, sino que al lugar donde se volvía la primera, en pos de ella iban, ni se volvían cuando andaban. Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenas de ojos alrededor de sus cuatro ruedas. A las ruedas, oyéndolo yo, se les gritaba: rueda. Te dirá, qué cosa tan extraña me he puesto a leerlo hoy. Resulta que esta es una visión que Dios le mostró a un profeta. Esta visión se la mostró en el capítulo 1 de este libro. Aparece como Dios le mostró la visión al profeta Ezequiel de cuatro ruedas que se movían y una estaba como metida dentro de la otra, y hacia donde se movían una se movían las cuatro, y después que avanzaban no regresaban, sino que cada avance era hacia adelante. En el capítulo 1 dice que el profeta también vio a cuatro seres vivientes que estaban sobre las ruedas, y que también vio a un ser semejante al Hijo de los Dioses que caminaba y estaba sobre las ruedas. Y vio también que el trono de Dios estaba allí inmerso en él. Ahora, yo hoy quiero hablarles de la visión del reino de Dios. La visión que nosotros desarrollamos como ministerio es una visión del reino. Ciertamente la esencia de esa visión es la gran comisión, como lo declara el apóstol Guillermo Maldonado. Es decir, la esencia de la visión es la gran comisión, pero el fondo de la visión es el reino de Dios que se establece en la tierra. Para que el reino de Dios, o para que la visión de Dios pueda correr o pueda establecerse, tiene que correr. Y ahí oyen un grito que se le dice a las ruedas: rueda. Y al que está al lado, tienes que rodar. No para el sueño. Tienes que rodar, es que tienes que moverte. Tienes que moverte. La visión de Dios es la visión del reino de Dios, rodando en la tierra, caminando en la tierra y estableciéndose en la tierra. Pero usted sabe que la visión que hemos recibido para comenzar a moverse, para que la visión se mueva, la visión de esta iglesia se mueva, el primer elemento para que la visión se mueva es que hay que ganar gente. ¿Cuántos están ganando? Si la iglesia no gana, hay que decirle a la iglesia: rueda. Es el primer paso para que la visión de Dios siga avanzando. La gente muchas veces le gusta las multitudes y quizás predicar a las multitudes, pero la visión rueda cuando se gana una persona, y esa persona se gana verso por verso. La persona actúa. Cada miembro de tu familia, cada compañero de trabajo, cada compañero de la universidad, de la escuela, es un candidato que tú tienes para ganar
y para poner la visión a rodar. Muchas veces, en medio de la visión que desarrollamos, pareciera que comenzamos a dar vuelta y la visión se detuviera, porque no estamos ganando almas. Y es como el carro que tiene todo para rodar, pero tiene el freno de mano metido. Y la gente puede tratar y el carro tiene el poder para andar, pero tiene algo que lo frena. Hay que sacar ese freno de mano para que el carro ruede. Si el enemigo ha puesto un freno sobre tu vida para que tú no ruedes en la visión, hoy tienes que sacar ese freno de ti para que sigas caminando en la visión de Dios. La visión de Dios es ganar almas. Ven acá. Cuando yo voy rodando, significa que yo voy ganando. Significa que yo voy ganando. Yo me lo gano a Él y ruedo con Él en la visión. Voy con Él afirmando sus pasos en la fe. Camino con Él, me muevo con Él, hasta que llega el momento que Él aprende a rodar en la visión y a caminar en la visión, y Él entonces gana uno también. Y entonces seguimos caminando y rodando en la visión. Y seguimos afirmando la vida de ese creyente en la visión. Hasta que Él también aprende y se gana otro por llegar a por ahí, porque es una manera. Y seguimos caminando y rodando en la visión hasta que esa visión se multiplica. Es la forma de congregarse, es la forma de que la iglesia pueda crecer. Si la iglesia se detiene y los creyentes no ganan, la visión se detiene. Mire, yo le digo a los hermanos, la visión en 4 pasos. La visión es predicar para ganar. Amén. La visión es ganar para discipular. La visión es discipular para enviar. Y se los digo así: predicar para ganar, diga conmigo, predicar para ganar, discipular para enviar, y enviar para establecer el reino de Dios en la tierra y conquistar territorios a donde Dios nos envíe. Esa es la misión en 4 pasos. Pero también, como la misión es afirmar la vida de los creyentes, la misión se fundamenta en el discipulado. Si el discipulado se detiene, esa es la otra rueda de la misión. A veces las circunstancias y los problemas hacen que el discipulado se estanque un poco. Pero una iglesia sin discipulado no puede correr en la misión. Y el discipulado también se desarrolla en 4 pasos. Yo lo anoté por ahí. Miren, nadie puede caminar en su discipulado si no está dispuesto a dejar cosas. Porque uno de las demandas del discipulado es que si alguno quiere ser mi discípulo, debe tomar su cruz y seguirme, dice el Señor. Y el que no ama a Dios más que a padre, a madre, hermano, bienes, no puede ser mi discípulo.
Si nosotros no estamos dispuestos a dejar cosas, no podemos correr en la visión del discipulado. Si a veces no estamos dispuestos a dejar la zona de confort para hacer la visión de Dios, no podemos correr en la visión que Dios nos ha dejado. Y quiero que entienda esto: la visión de Dios tiene que ser revelada en el espíritu de la iglesia para que la iglesia se apasione por la visión. Y la revelación de la visión divina es progresiva, es espiritual, es divina y es progresiva su revelación. Hay muchos que hacen la visión en obediencia, porque se les envía y ellos van, pero les hace falta revelación. Pero cuando la gente tiene revelación de la visión, entonces se apasiona por la visión de Dios. Y el discipulado y el ganar son dos ruedas de la visión. Y para que la carreta ruede, la iglesia tiene que ganar y la iglesia tiene que discipular. Entonces, el ABC del discipulado es dejar para seguir. Si quieres seguir a Jesús, a veces tienes que renunciar a cosas. Si quieres ser un verdadero discípulo de Cristo, tienes que estar dispuesto a renunciar a cosas. Muchas personas querían seguir al Señor y el Señor les decía, uno le dijo: Señor, déjame enterrar a mi padre. Y entonces el Señor dijo: deja los muertos, que entierren a sus muertos y tú sigue. Algunos dicen: no, nada, el Señor, al muchacho se le había muerto el papá y el Señor no quería que estuviera en el velorio. No, no era eso, no se había muerto, sino que la tradición judía, los hijos mayores no pueden retirarse de casa hasta que no, papá no muere y ellos lo entierran. Era que estaba muerto y él estaba esperando a que el papá se muriera, no sabemos cuándo, para luego seguir al Señor. Entonces le dijeron: deja a los muertos que entierren a su muerte y tú ven y sigue. Jesús dijo: si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí estará mi servidor. Entonces hay que dejar para seguir. Número 2, hay que seguir para servir. Porque Jesús dijo: si alguno me sigue, sírvame. Y donde esté yo, allí estará mi servidor. Le digan conmigo: hay que dejar para seguir. Hay que seguir para servir. Y el paso número 3, hay que servir para dar o para darse. Ustedes han visto la clase del servicio, el camino al liderazgo, ¿verdad que sí? Entonces Jesucristo dijo, mire, Jesucristo dijo esto: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Oiga bien, Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de todos. Entonces, la esencia del servicio es darse para la gente. El que quiera servir tiene que saber que servir a Dios es servirle a la gente. Amén. No, que yo quiero servir a Dios, pero nosotros lo que queremos a veces es un protagonismo en las cosas. Pero servirle a Dios es servirle a la gente. Y el Señor dijo, la palabra de Dios dice: porque Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que habéis mostrado sirviéndole a los santos y sirviéndole
sirviéndole a uno. Servirle a los hermanos es servirle a Dios. Servirle a la gente es servirle a Dios. Y Dios te llama a ti para que le des cosas. Dios te llama a ti para que lo sigas. Dios te llama a ti para que le sirvas. Dios te llama a ti para que aprendas a darte tú en servicio a la gente. Y el cuarto paso para ser un discípulo es que hay que morir para poder multiplicarse. Una semilla no lleva fruto hasta que no muere. Jesús dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Muchos creyentes no ganan porque no quieren morir a cosas que están en sus vidas. Y el discipulado es un morir a nuestras pasiones, es un morir a ciertas cosas que no queremos dejar, es un morir a lo que el mundo ofrece, para que entonces el fruto de Dios pueda salir a través de nosotros. Si quieres llevar fruto, tienes que morir. Y el discipulado consiste en darle formación a alguien e instruirlo para que en el proceso esa persona vaya muriendo para el mundo, muriendo para todo lo que está allí así que le puede estorbar, para que pueda romper esa cáscara de la semilla y pueda ser el germen de la vida que está dentro de la semilla. Entonces, en esa visión que Dios Ezequiel dio 4 ruedas que se movían. Y cuando las ruedas trataban de detenerse, se oía un grito que decía, diga conmigo, rueda. Hoy yo creo que yo vine aquí a este lugar en esta mañana para que usted oiga el grito de Dios que le dice a esta iglesia, rueda. Amén. Rueda en la visión de Dios. Amén. Muévete en la visión que Dios te ha dado. Porque es una visión divina que el Señor nos ha entregado. Amén. Y en esa visión se mueve el trono de Dios. Y cuando se habla del trono de Dios que estaba allí, es porque en el trono hay un rey. Y cuando hay un rey es porque hay un reino. Y Jesucristo vino a esta tierra. El mensaje más que Cristo predicó en la tierra fue el reino de Dios. Cristo habló más del reino de Dios que de la salvación. Habló más del reino de Dios que de cualquier otro tema. Porque usted sabe, Dios es el Rey Supremo eterno, que siempre ha existido. Pero un día en la eternidad, no sabemos cuándo, hubo alguien que se rebeló contra el reino de Dios. Ese que se rebeló contra el reino de Dios fue echado de allá, de arriba, del tercer cielo. Y la Escritura enseña que ese Señor que fue derribado allá, en el segundo cielo estableció un centro de operación. Para Él establecer un reino Él. Porque cuando Él se rebeló contra Dios, lo que quería era dar un golpe de estado. Y Él ser el rey de la creación. Pero como no pudo reinar porque fue destronado de allá, Él dijo, yo me voy a levantar un reino. Y entonces se levanta el reino de Satanás, de las tinieblas y de la oscuridad. Ahora, como la guerra es entre ese ángel y Dios, nosotros no tenemos nada que hacer allí. Pero entonces Satanás nos metió a nosotros en el reino.
Porque entonces Satanás vio que Dios hizo al hombre y Satanás nos ataca a nosotros. Es para vengarse de Dios. Porque nosotros somos criados a imagen y semejanza de Dios. Entonces Satanás nos ataca para decirle a Dios que Él es fracasado. Y si la criatura que Dios hace a su imagen y semejanza fracasa, Satanás dice que es un fracasado. Yo tengo el poder y la autoridad para controlar lo que tú haces. Y entonces el hombre cayó bajo el dominio del reino de Satanás. Pero en la visión de Dios, que es eterna, que es anticipada de todas las cosas, Dios ya había visto en el conocimiento que tiene anticipado de todo, que llegará el día, iba a llegar el día, cuando su reino iba a ser restituido, iba a ser reivindicado. Y él dijo, llegará el momento que se levantará un descendiente de la mujer y lo va a pisotear en la cabeza. Cuando Cristo viene predicando, Jesucristo no viene predicando salvación. Jesucristo viene diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Porque Jesucristo venía a establecer el reino de Dios aquí en la tierra, donde hubo una rebelión contra aquel, conjuntamente con aquel ser que se rebeló contra Dios. Entonces Cristo venía a restablecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar, les dice, ustedes tienen que orar, venga tu reino. Y hágase tu voluntad como se hace en el cielo, se haga aquí también en la tierra. Es decir, usted tiene que orar para que así como Dios gobierne en los cielos, gobierne aquí en la tierra también. Y usted sabe que Jesús vino hablando del reino de Dios y del reino de los cielos, que son dos términos que establecen o que describen el reino de Dios. Y cuando se habla del reino de Dios, porque es el gobierno universal de Dios. Y cuando se habla del reino de los cielos, porque los cielos son la capital del reino. Y entonces cuando Jesús viene a la tierra, dice el reino de los cielos, lo que se hace allá en la tierra, en el cielo, viene a establecerse aquí en la tierra. Y ese orden que se rompió aquí en la tierra, Jesús viene a restituirlo. Entonces Jesús le está predicando y le dice a la gente, cuando alguien que ha conquistado un reino guarda su palacio en paz, está todo lo que posee. Pero cuando viene uno más fuerte que él, le quita las armas porque él ha ganado ese reino. Lo despoja de lo que todo tiene, de todo lo que él tiene, y establece ese que viene, establece su reino sobre ese reino que gobernaba allí. La gente no entendía, pero Jesús estaba diciendo, Satanás levantó un reino aquí en la tierra, y Satanás guardó todo lo que él agarró, o todo lo que él conquistó, lo tiene aquí preso en un palacio, y las armas que él utilizó están allí para guardar lo que tiene. Pero cuando viene alguien, que soy yo, que estoy enviado a establecer el reino de Dios, entonces ese reino se cae. Y Jesucristo dijo, si ustedes ven que yo por el dedo de Dios, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, si yo por el Espíritu de Dios hago que se produzcan los milagros, eso significa que el reino de Dios ha llegado aquí en este lugar. Eso implica que cuando el reino de Dios se manifiesta, entonces el reino de Dios es un reino de rompimiento, es un reino de liberación, es un reino donde las cadenas son rotas, y es un reino
donde Dios comienza a gobernar en la vida de aquellos que son liberados. Amén. Y aquellos que son liberados del reino de las tinieblas, dice Pablo a Colosenses, que nosotros fuimos sacados del reino de las tinieblas y trasladados al reino del amado Hijo Jesús. ¿Cuántos están en el reino de Dios? Amén. Usted no está, dice amén. Amén. ¿Cuántos están en el reino de Dios? Amén. Usted sabe que para entrar en el reino de Dios hay una condición. ¿Cuál es la condición que Jesús dijo que se necesitaba para entrar en el reino? ¿Será? No, no es la santidad. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque nacer de nuevo es la entrada al reino de Dios. Amén. Y yo quiero, con el permiso de esta preciosa dama, aclarar ahí, porque lo que ella dijo, hay veces que es mal interpretado. Para entrar al reino de Dios, Dios no te exige la santidad, te exige nacer de nuevo. Eso de la santidad, oiga bien, hay dos aspectos de la santidad en la vida de un creyente. Cuando una persona se entrega a Jesús como Señor y Salvador, Dios lo declara santo en el momento que esa persona nace de nuevo. Hay una declaración de que es un santo, porque la palabra santo significa apartado para Dios. Ese es el primer aspecto de la santidad. Somos santos, aunque usted esté batallando con debilidades. Porque resulta que cuando vemos que flaqueamos una debilidad, decimos, está en peligro la salvación de la persona porque no vive en santidad. Pero el primer aspecto de la santidad es cuando Dios nos declara santos, nos aparta para Él. Y si usted quiere que yo le muestre esto por la Biblia, vaya a 1 Corintios, el capítulo 1. Y Pablo le escribe en la iglesia de los Corintios y le dice: a los llamados por Dios, a los santificados, llamados a ser santos. Oiga bien, a los santificados, llamados a ser santos. Santos, llamados a vivir en santidad. Es decir, ante Dios, Dios nos mira apartados santos para Él, pero que caminemos en la santidad, hacia la santidad. Y mientras tú vas caminando hacia santidad, Dios te mira como un santo. ¿Sabes que yo no estoy de acuerdo con algo que parece, no de la Escritura, sino lo que montaron los libros y le colocaron San Pablo? Eso viene de la Iglesia Católica. San Pablo, San Pedro. Porque entonces le hace creer a la gente que esas únicas personas son los santos. Y como son San Pablo, San Pedro y San Juan, entonces merecen veneración. Pero no solamente hay San Pablo y San Juan y San Pedro, hay San Rafael también. Y hay San José, y hay San Antonio, y San Amílcar. Porque todos los que han sido lavados en la sangre de Jesucristo han sido declarados santos en el reino de Dios. Ahora que esos santos están llamados a vivir y a caminar en santidad. Amén. Entonces el primer aspecto de la santidad es que ya hemos sido declarados santos. Pero el que ha sido declarado santo tiene que perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Amén. Y tiene que ir caminando y caminando cada día santificando su vida. Amén.
Porque ese aspecto de mirar a él, yo estaba creyente, hermano, que yo le iba a decir algo. Y yo tenía una lucha con la Biblia. Porque la Biblia decía y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y uno de los primeros versículos que le enseñan a uno. Y yo decía, pero ¿cómo es esa broma que todo pasó? Que yo tengo una broma rara que estoy luchando contra ella todavía. Yo como que no soy una nueva criatura todavía. Y me da pena. Entonces, estaba en una reunión y entonces decían gente nueva y estaba uno que tenía un poquito más tiempo y mayor. Y entonces eso me hace asustar a mí, porque entonces decía uno, mire, ¿tú qué quieres ser una obra de Dios? Eso es pastor, decía uno. Y tú, bueno, yo soy un evangelista. Entonces se levanta uno y dice, bueno, yo me conformo con ser el más santo de todos ustedes. Ay, Dios mío, ¿cuándo yo llego a ese nivel de santidad? ¿Cuándo yo llego a ese nivel de santidad? Y entonces yo comencé a luchar con una desesperación porque yo quería ser santo. Y yo me atormentaba cuando venían pensamientos malos. Me atormentaba, yo sentía flaquear. Yo no soy un santo nada, yo no soy nueva criatura, yo no soy nada. Cuando Dios me hizo entender que yo soy un santo lleno de debilidades. Amén. Que yo no soy un santo de yeso. Yo soy un santo de carne y hueso. Amén. Un santo que es tentado, un santo que puede fraquear, un santo que puede fallar, pero que cuando yo fallo, tengo la sangre de Jesús sobre mi vida. Amén. Para limpiar todos mis pecados y para presentarme ante el Padre limpio, santo y purificado, no por mis obras de justicia, sino por la sangre que Jesucristo derramó en el Calvario. Amén. A partir de hoy, díganle, no me llame más Antonio, llame San Antonio, Santa Juana, Santa Marisa, porque nosotros hemos sido santificados por la sangre del Señor Jesús. Bueno, mis amados, el reino de Dios se va revelando a medida que tú vas caminando y te vas acercando a Dios. Jesucristo, en su enseñanza, no sé cuántas parábolas exactamente el Señor dijo, pero en cada una de esas parábolas el Señor dijo, porque el reino de los cielos es semejante a Él, porque el reino de los cielos es semejante a tal cosa. Las parábolas son una revelación de los misterios del reino de Dios, cosas que los religiosos no entienden, porque la gente mira. Bueno, fíjense, que hay un versículo que está por allí en los Salmos que dice, ¿quién entrará en el lugar santo? El limpio de mano, puro de corazón. Yo cuando veía ese versículo me pidió, ¿cuándo entro yo allí? ¿Cuándo entro? Porque a la gente le hacen de creer que es salvo por las obras que él hace. Y la gente no es salvo por las obras que hace, sino por lo que Jesús hizo en la cruz. Amén. De tal manera que la salvación tuya no depende de lo que tú haces, sino de lo que Cristo hizo en ti. Yo le enseñaba a los líderes ayer algunas doctrinas que son fundamentales del cristianismo y que casi no se hablan. Son doctrinas teológicas de la teología cristiana, como son la adopción. La adopción es el proceso por el cual Dios nos declara hijos de Él cuando creemos en Jesús. Amén. Y cuando nos declara hijos de Él, nos constituye coherederos de todo juntamente con Cristo. Amén. Siendo Jesús el primogénito de todos los hermanos. La santificación que tiene los aspectos, dije, el primero, cuando somos declarados santos, que somos apartados para Dios.
justificación, que es el acto por el cual Dios nos declara justos siendo culpables. Y la justificación consiste en que tú eres un reo que vas a ser llevado a un tribunal para ser condenado porque has violado las leyes. ¿Cuántos han violado las leyes de Dios aquí? ¿Cuántos las han violado? Amén. Quiero decirle que usted y yo merecemos el infierno. Porque la violación de las leyes de Dios trae como resultado la muerte y la separación de Dios para siempre. Y de ese estado tú nunca hubieras podido salir, sino por la gracia de Dios. Amén. Amén. Entonces, fuimos a un tribunal y habíamos violado la ley de Dios. Y el juez se sentó y iba a dictar la sentencia. Y teníamos un abogado acusador al lado que decía: este mató, este pecó, este mintió, este robó, este adulteró, este fornicó, este habló falso testimonio, merece que lo condenes. Y el juez está allí para dictar la condena, y las evidencias son claras. No hay escapatoria, vamos a ser declarados culpables. Pero entonces de este lado hay un abogado defensor que no solamente defiende, sino que dice: señor juez, no se puede una persona pagar un crimen 2 veces. Y yo, como defensor de él, de Juan, de Pedro, de María, de Antonio, yo voy a pagar la pena que él se merece. Yo cargo la sentencia del juicio sobre mí. Y entonces el juez dice: si tú vas a pagar, yo lo absuelvo a él. Y entonces el abogado va a pagar por ti. Y tú, siendo culpable, eres declarado justificado. Porque alguien pagó por ti. Eres declarado santificado porque alguien derramó sangre por ti para limpiarte. Pero todo eso se debe no a que tú te lo merecías. Por eso la Biblia dice: por gracia soy salvo. Y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Entonces, mis amados, caminemos sobre esa gracia y permitamos que el reino de Dios se nos revele en nuestro espíritu. Y cuando veamos que Satanás trata de aprovechar la circunstancia para que nos detengamos, para decir que no merecemos, para decir que somos culpables, para decir que no podemos avanzar, para señalarnos que somos unos pecadores, para señalarnos que no servimos para nada, tú tienes que decir a Satanás: mira, Satanás, el que no sirve aquí eres tú, y el que ha fracasado eres tú, porque mi Dios ha triunfado y yo he confiado con mi Dios también. Así que levanta la cabeza en alto. No permitas que el diablo y sus emisarios te señalen. No permita que por tu falla la gente te etiquete. Eso es terrible. Cuando alguien es etiquetado por la sociedad y etiquetado a veces por la misma iglesia. Porque hay hermanos que miran a otros así, son más santos. Lo miran porque tú sabes, yo soy más santo que tú. Aquí no hay nadie más santo que otro. Porque si fuera por tus obras, tú estás más perdido que yo entonces. Porque si tú te aferras a lo que tú eres, yo me aferro a lo que Cristo hizo. Amén. Entonces, voy a cerrar con esto. Pablo le dijo a la iglesia de los romanos, le dijo: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es aquello que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que Él llamó, Él predestinó. Es decir, a los que Él llamó, Él estableció un destino.
A los que Él predestinó, Él justificó. Y a los que Él justificó, Él glorificó. Es decir, ¿a quién Dios le va a mostrar su gloria, su presencia? ¿Quiénes son los que van a entrar en la santidad de su gloria? ¿Los que están luchando por ser santos o aquellos que han sido santificados por la sangre del Cordero, que han sido justificados y han sido glorificados para que disfruten de la gloria de Dios? Entonces dice Pablo allí en Romanos, a los que Él predestinó, Él justificó. Y después dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién tiene aquí moral para acusar a otro? Entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién los condenará? Dice, Cristo fue el que murió. Y voy a leer exactamente ese pasaje para terminar, Romanos capítulo 8. Del verso 28 en adelante, Romanos 8. Dice así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Póngase pies. Póngase pies. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mire, hermano, usted puede ir tropezando en la vida, tratado que esté haciendo por usted, vaya a la iglesia firme. Si usted está tropezando, hay veces que 70 veces cae junto y 70 veces será levantado. No se deje meter trampas en la cabeza que usted no sirve. Usted ahora está golpeado quizás. Usted ahora quizás ha tropezado. Pero tienes una protección, una nube sobre ti para que te levantes. Sigas caminando. Hay alguien que intercede por ti. Hay alguien que te está viendo al Padre. Padre, yo morí por Él. Señor, yo morí por Él. Así que a través del Espíritu Santo dale fuerza. A través del Espíritu Santo levántalo. ¿Dónde estamos? Verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos
podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. ¿Hay alguno entre ustedes que está debilitado? Vamos a hacer algo representativo.